vamos a hablar sobre el tema del juicio de amparo en nuestro país, que es un tema fundamental en el caso del Estado de Derecho. Y uno de los elementos fundamentales para que se dé el juicio de amparo, como sabemos los que nos dedicamos al estudio del derecho, es que exista violación de garantías del gobernado o de derechos humanos. Y aquí el tema de esta violación puede ser tanto en perjuicio de personas físicas como de personas morales. Y el punto fundamental es la necesidad que tenemos de mejorar el tema de las autoridades en el país, en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, y en los tres poderes del Estado: judicial, ejecutivo y legislativo. Porque la realidad es de que en el viejo sistema político mexicano, sobre todo en el caso del Partido Revolucionario Institucional y después en el Partido Acción Nacional y ahora en el Partido de Morena, vemos que las cosas siguen igual. No hay una mejoría cuando hay un cambio de partido en el gobierno en el tema del cambio de autoridades. Tal parece que las autoridades siguen acostumbradas a violar garantías del gobernado y derechos humanos de manera constante y permanente. Y todos estos actos los llevan a cabo de manera ilegal e inconstitucional, o como comúnmente decimos, de manera autoritaria, de manera arbitraria, en perjuicio de la persona, en perjuicio del agraviado. Y esto hay que señalarlo porque es preocupante cómo no hay un cambio en el tema de las autoridades. Y aquí están involucradas las universidades en nuestro país. Tal parece que la formación de los abogados no es buena, porque salen deficientes de las universidades, carentes de conocimientos, o bien de principios éticos y morales, o bien de convicciones personales de que hay que interponer los valores humanos ante todas las tentaciones del poder o del dinero, y no ser presa fácil ni del poder ni del dinero, para tener una actuación libre, sana y apegada a la ley. En nuestro país es importante cambiar la situación de las autoridades para el efecto de que la tendencia sea que cada vez violen menos las garantías del gobernado o los derechos humanos, y no al contrario, como está ocurriendo, que cada día se incrementa el número de violaciones de garantías del gobernado o de derechos humanos, porque esto es lo que está generando que cada vez el Poder Judicial Federal sea menos eficaz para la tramitación del juicio de amparo, porque también tiene que estar creando juzgados de distrito o tribunales unitarios o colegiados para satisfacer las necesidades de la demanda. La solución desde el punto de vista de un servidor es que se reduzca la incapacidad de las autoridades, así como su incompetencia, que no violen garantías del gobernado o que no violen derechos humanos. Y este es un problema de capacitación profesional o también de fincarles responsabilidad, ya sea administrativa, civil, política o penal. Pero en el caso penal sabemos que todos los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte gozan de impunidad en nuestro país, porque pocas veces hemos visto que se les enjuicie, a pesar de que existan delitos total y absolutamente comprobados. Y el caso de un servidor, recuerda hace aproximadamente 30 años, de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, como se dice en el pueblo, lo agarraron con las manos en la masa, litigando asuntos desde su propia posición de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto habla mal de los ministros de la Corte, pero también de los magistrados en los tribunales superiores de justicia de los estados, o en el caso del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México. Y lo mismo de los jueces, porque en el ejercicio de sus funciones no deben de litigar, no deben de estar ejerciendo la profesión. Esta es una mala práctica que se debe de erradicar, se debe de reprobar, porque va contra la imagen de los abogados. No hay abogado ni grupo de abogados
que pueda ganarle los juicios a los jueces, a los magistrados o a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando ellos están litigando. Por eso es preocupante y con frecuencia vemos que hay agravios a la ciudadanía en este tema y que poco se dice, porque hay colusiones en el medio de los abogados, sobre todo que están vinculados a este tipo de autoridades judiciales corrompidas. Y el problema penal en nuestro país no se puede resolver, porque por un lado tenemos el grave problema de que el derecho penal es manipulado por el Ejecutivo a nivel del presidente de la República o de los ejecutivos locales, de los gobernadores en el caso de las entidades federativas y en el caso de la Ciudad de México, de la jefa de gobierno. Y quiero señalar un solo caso para prueba, para un botón. El caso del accidente del metro que va a Tláhuac, hasta este momento no hay gente encarcelada. Hay una total impunidad. Y esto habla mal de las autoridades de la Procuración de Justicia en la Ciudad de México y del Poder Judicial de la Ciudad de México, porque no es posible que a las familias víctimas de las personas que perdieron la vida en este accidente no se les dé una respuesta. Y este es el caso de la problemática de la Procuración de Justicia y de la Administración de Justicia en la Ciudad de México. Y así lo podemos ir viendo estado por estado en nuestro país o bien a nivel federal. Un poder judicial que con frecuencia es manipulado para darle giros diversos a los juicios y no se llega a una estricta aplicación de la ley. No se llega a satisfacer los intereses de la víctima. Y este es un problema en nuestro país. Mientras que el Estado no sea garante de la reparación del daño de la víctima del delito, las autoridades van a seguir cometiendo delitos a diestra y siniestra en perjuicio de la ciudadanía, en agravio de la sociedad. Por eso, un servidor es de la idea y propongo que se establezca una obligación del Estado de hacer la reparación del daño a la víctima cuando se pruebe la comisión del delito, porque el problema de la impunidad y de la corrupción hay que imputárselo única y exclusivamente al Estado. Ya estemos hablando de la federación, de una entidad federativa o de un municipio, y de esta manera podemos ir erradicando el problema de la delincuencia en nuestro país, porque ya lo he mencionado, los delincuentes más peligrosos en nuestro país son aquellos políticos, aquellos jueces o magistrados o ministros de la Suprema Corte o fiscales o miembros de las fiscalías que desde dentro de estas instituciones estén jugando con la aplicación de la ley al tener conflicto de intereses, porque litigan en determinados casos a través de interpósita persona. Y esto agravia a la sociedad y perjudica a nosotros los abogados, sobre todo que tenemos como misión luchar por la mejoría de la administración de justicia, ya sea federal, estatal o en el caso de los municipios también, porque ahí es donde está la gran parte de la población nacional y que con mucha frecuencia son agraviados por las autoridades municipales o bien en el caso de la Ciudad de México, de las alcaldías. Y esto a lo que quiero llegar es a una conclusión de que mientras que no combatamos a las autoridades corruptas que violan garantías del gobernado y derechos humanos en perjuicio de la ciudadanía, en perjuicio de los quejosos que posteriormente van a ir al amparo, esto va a seguir igual, porque aquí también hay que tener en cuenta lo que propiamente es el acto reclamado en el juicio de amparo, donde con mucha frecuencia vemos que son actos reparables y otros que son actos irreparables. Y aquí es donde desgraciadamente está el mayor agravio a la sociedad, porque como dice el dicho popular, palo dado ni Dios lo quita. Y cuando hay víctimas a nivel de una familia por un homicidio, por un feminicidio, el Estado necesariamente debe de cubrir la reparación del daño de este delito para que logremos una eficaz procuración y administración de justicia. Quiero señalar otro caso, el caso de Ayotzinapa, donde
Pudo haberse promovido el juicio de amparo y no se hizo. Cuando se pretendió o se pudo hacer, fue tarde porque los actos ya eran consumados, ya habían matado a los jóvenes. Y esto nos dejó mal parados a nivel del derecho internacional, porque en México no podemos negar que exista una violación de derechos humanos con este tipo de actos de autoridad que agravian a la sociedad en general, porque a todos nos perjudican. Hoy fueron ellos, mañana podemos ser nosotros.